Alguien en la armonización probablemente esté bien. Digo, a veces no tenemos todos los hechos, no deberíamos esperar tener todos los hechos. Estamos tratando con algo que sucedió hace 2000 años. Se nos da una parte de esa conversación. Así que, en realidad, una contradicción es cuando afirmas y niegas lo mismo al mismo tiempo. Entonces, si yo dijera, está lloviendo a las 11:48 de la mañana en la casa de Sean McDowell en San Juan Capistrano, y dijera exactamente lo mismo y dijera, no está lloviendo. Pero aún así, podríamos decir, oye Mike, ¿cómo defines la lluvia? Quiero decir, en el sur de California, si literalmente solo está lloviznando, yo definiría eso como lluvia. Mis amigos de Seattle dirían, eso no es realmente lluvia. Entonces no hay una contradicción, existe una diferencia. Estoy al menos ilustrando lo que está en juego aquí en las diferentes suposiciones que la gente aporta al texto. Bueno, ¿cambiarías tu desafío por eso? ¿Qué te pareció ese pequeño discurso? Está bien. Sí, quiero decir, mira, yo reconozco que los evangelios, estoy de acuerdo con Jim Wallace en que los evangelios, creo, muestran el tipo de variación normal que encontramos en los testimonios de testigos presenciales. Creo que un muy buen ejemplo de esto serían las 4 descripciones en los evangelios del viaje de Jesús antes de comparecer ante Pilato. No muestran mucha dependencia. La mayoría de los estudiosos piensan que Mateo y Lucas usaron extensamente a Marcos y luego lo complementan o lo editan. No veo esto en el caso del viaje de Jesús ante Pilato. Pero en la mayoría de los casos, cuando tienes relatos que son muy similares entre Mateo, Marcos y Lucas, y en algunos casos prácticamente palabra por palabra, bueno, entonces creo que estos son buenos ejemplos de cuando Mateo y Lucas están usando a Marcos como su fuente principal. Y así, cuando vemos que uno difiere del otro, me parece que lo están adaptando intencionalmente. Un ejemplo que se me ocurre de inmediato es en el discurso del Monte de los Olivos. Tienes a Marcos haciendo Es durante la última semana de la vida de Jesús y en un momento los discípulos le dicen, Señor, estos templos, los edificios del complejo del templo son hermosos. Y Jesús dice, les digo que llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Y más tarde están en el Monte de los Olivos. Y le preguntaron a Jesús, bueno, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Y entonces él comienza a describir estas cosas. Y luego en Marcos dice, cuando la abominación desoladora esté sentada donde no debe estar, el que lee, que lo entienda. Que los que estén en Jerusalén huyan a los montes, algo así. Bueno, esa frase que el lector entienda es un poco extraña ahí. ¿Qué significa eso? Y la mayoría de los estudiosos, creo, dicen que eso está dirigido al lector de ese evangelio cuando lo lee ante la congregación. Y ahí pueden captar algo como, bueno, esto es de lo que habló el profeta Daniel. Lo realmente interesante es que cuando Mateo relata lo mismo en el mismo contexto, coloca esa declaración entre paréntesis en el mismo lugar incómodo. Que cuando vean la abominación desoladora sentada donde no debe estar o de pie donde no debe estar, el que lee, que lo entienda. Es como, wow, bueno, vamos. Quiero decir, eso es bastante extraño si vas a decir, bueno, aquí solo son fuentes independientes que están insertando esa frase. Simplemente por coincidencia, esa declaración extraña en exactamente el mismo lugar incómodo. No, aquí están usando una fuente y probablemente es Mateo usando a Marcos. Y él elabora un poco, o se podría decir que no exactamente elabora, pero añade al hablar de Daniel allí y algunas cosas. Así pues, creo que ese es un muy buen ejemplo donde vemos la paráfrasis de Teón a través de la adición que entra en juego. Bien, así que, más que nadie, tú me has enseñado a prestar atención a mi metodología y a mis suposiciones. Haces esto mejor que cualquiera que haya visto en tu libro sobre la resurrección. He intentado hacer eso en mi trabajo sobre los apóstoles. No conozco a nadie que haya hecho eso de manera más clara y creo que con más integridad que tú, Mike, y desearía que más académicos lo hicieran. Bueno, muchas gracias. Así que, al leer este libro, traté de pensar cuáles son las suposiciones que están incorporadas en él. Y estoy de acuerdo con esas suposiciones o no estoy de acuerdo con esas suposiciones.
y no necesariamente tienes que defenderlas ahora, pero mientras lo pensaba, hay una suposición para la que has dado tus argumentos sobre el género, que principalmente son los evangelios. Hay una presunción sobre la prioridad de Marcos. Por lo tanto, Mateo usa a Marcos y a menudo lo adapta, lo modifica o lo cambia. La prioridad de Marcos, sí. Así que el género, la prioridad de Marcos que existe en estos composicional. Mi palabra, dispositivos composicionales de los que los apóstoles son conscientes y utilizan a través de secretarios. ¿Estoy en lo correcto respecto a esas suposiciones? ¿Agregarías alguna otra suposición que esté en la raíz de esto, que si alguna de ellas no fuera cierta, te haría realmente replantearte las cosas? Lo único que podría aclarar ahí es lo que dijiste sobre los secretarios. Ahora, sí creo que los secretarios estuvieron involucrados aquí. Así que no creo que Mateo fuera realmente quien pusiera el cálamo sobre el papiro, ni Juan. Tampoco lo creo. No tenían el tipo de habilidades literarias para poder crear lo que encontramos en los evangelios que se les atribuyen. Sí creo que ellos están detrás de ello. Creo que probablemente tenían un escritor fantasma, por así decirlo, que tomaba notas, un secretario que tomaba notas, componía el evangelio y luego ellos lo leían y lo aprobaban diciendo, sí, esa es mi historia. Y no es algo inusual. Tienes a Cicerón, uno de los romanos más educados, que usaba a tiro y hacía más que solo tomar dictado. Él hacía una edición importante. Tienes a Pablo que 3 de sus cartas dicen, yo, Pablo, escribo este saludo de mi propio puño y letra, lo que significa que no escribió el resto. Ahora dirás, sí, pero tal vez solo dictó al secretario que lo escribió. Sí, pero entonces tienes que, Romanos, la joya de la corona de todas las cartas de Pablo. En Romanos 16:22 dice, yo, Tercio, que escribí esta carta, os saludo en el Señor. Entonces creo que, dado que Romanos tiene una calidad literaria muy superior a todas las demás cartas de Pablo, Tercio hizo mucho más que simplemente tomar dictado. Así que si Pablo pudo usar a Tercio, si Cicerón pudo usar a Tiro, y siendo tan educados como eran, entonces no veo ninguna razón por la cual Mateo y Juan, quiero decir, ¿un recaudador de impuestos no requeriría ningún tipo de alfabetización importante? Un pescador no habría requerido ningún tipo de alfabetización importante. ¿Por qué no habrían usado secretarios para redactar sus biografías de Jesús? Ellos siguen estando detrás de ello, pero usan secretarios, eso es lo único. Mi argumento no depende de si usaron secretarios o no. Solo digo que si vas a decir que, ya sabes, Mateo y Juan escribieron estas cosas ellos mismos, no, creo que ahí hay algunas dificultades. Pero incluso si lo hicieron, bueno, entonces conocían este tipo de cosas. Pero mira, ese es el asunto. Si dicen sí, pero ¿por qué estas personas estarían familiarizadas con la biografía grecorromana? Nuevamente, si solo lo miras y dices, bueno, eso es porque la mayoría de las biografías están escritas por griegos y romanos. No significa que fuera una biografía diferente a la que usaban los judíos. Los judíos simplemente no solían escribir biografías. Pero si vas a decir eso, bueno, Mateo y Juan y demás no tendrían que haber sabido sobre la biografía grecorromana. Solo sus secretarios lo habrían hecho. Bien, entiendo que tenemos evidencia directa de que Pablo usó un secretario. Romanos 16, yo, Tercio. También tenemos conocimiento directo. Quiero decir, Pablo está citando en su sermón de Hechos capítulo 17, está citando a estos dioses de la cultura de ese tiempo. Así que claramente está educado en lo que respecta a los escritores de los evangelios. No conocemos su nivel de educación respecto al mundo grecorromano. Y así, la manera de hacer que usaran estos recursos compositivos era a través de un secretario que los conociera, los animara a hacerlo o los adaptara. ¿Crees que es una descripción justa? La única razón por la que mencioné a los secretarios en el libro es porque algunos piensan, bueno, sí, pero Mateo y Juan eran judíos. Quizá Marcos, pero como Mateo y Juan eran judíos, desconocían la biografía grecorromana, no era necesario que la conocieran, bastaba con que sus secretarios sí la dominaran.